voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras hilvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Estamos escuchando Anacruza, el tema, interpretado por Anacruza. Anacruza es una banda de rock con proyección folclórica que nació en Buenos Aires, Argentina, en los años 70. Combina estilos e instrumentos tradicionales y modernos relacionados con el folclore latinoamericano. Su nombre, que deviene del griego, guarda el sentido de regreso. En este caso, de regreso a los orígenes musicales de la cultura latinoamericana. José Luis Castiñeira de Dios en guitarra y charango. Realizaba los arreglos musicales y asumió la dirección general de la banda. En teclados y voz, Susana Lago. Narciso Omar Espinosa y Jackie Tricore en guitarra. André Arpino en batería. Tony Bonfils en bajo eléctrico, Bruno Pisamiglio en oboe, Pierre Gosses en saxofón y en violín, Patrice Mondón también en violín. En el 2005 realizaron un regreso con el disco Encordados, Anacruza, Anacruza 2, Anacruza 3, El Sacrificio, Fuerza, Reencuentro, Encordados y documentos que contienen
grabaciones realizadas en 1975 y en 1976. Hoy nos acompañará esta banda de rock folclórico, Anacruza, durante todo el programa. Y ahora sí, buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya se han iniciado. En la operación técnica, Pablo Duarte nos pone al aire, desde Radio Hermes hacia vos. Nosotros estamos aquí en el estudio y vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque si ya nos estás escuchando en forma directa, lo estás haciendo a través de www.radiohermes.com. Es miércoles y son las 16 horas. Y si nos elegís, pero querés escucharnos en diferido, entonces nos estarás escuchando a través del canal de Radio Hermes en YouTube. Ahí nos escuchás y nos ves. O a través del podcast de la emisora. También podés hacerlo en Spotify y en eBooks. Son todas las posibilidades que tenés para llevar adelante tu magia. Nosotros estamos haciendo esta magia de salir al aire, pero hoy la redoblamos, porque hoy nos estás escuchando el 6 de abril. Y te cuento un secreto, estamos transitando otro día del mes de marzo, porque este programa está siendo grabado. ¿Y por qué está siendo grabado? Porque nosotros queremos tener aquí en el estudio a alguien muy importante para Hechos de Palabra, y por un problema de agenda no puede estar, porque es docente. Y en este horario de los miércoles él no puede estar. Entonces hicimos uso de la magia y aquí estamos. Pero si nos querés mandar mensajes, podés hacerlo. Lo podés hacer en los teléfonos que constantemente van a aparecer en el programa y yo te los voy a contestar en forma privada o al aire en el mismo programa, como gustes. Y si no, también tenés las redes para conectarte con nosotros. Sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. La 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 la. El árbol que yo más quiero tiene dura la razón, me priva su fina sombra bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol. La 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 se quiere detener con el ruido de sus aguas. No escuchas que tengo sed, no escuchas que tengo sed. La 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 la.
se ha comenzado a nublar, mis ojos de nada sirven, los mata la oscuridad, los mata la oscuridad. La 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 sin abrigo y sin la sombra, sin el agua y sin la luz, solo falta que un cuchillo me prive de la salud, me prive de la salud. La 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 la. Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra, por www.radiohermes.com. Esto es Hechos de Palabra. Estamos en www.radiohermes.com. Acabamos de escuchar a Anacruza haciendo El hombre, lo que más quiero. El primer verso dice, el hombre que yo más quiero. Y hoy está con nosotros, te contaba, alguien que es muy importante para Hechos de Palabra. Para Hechos de Palabra y para cada uno de nosotros personalmente. Se trata de Jorge Cabrera. Jorge Cabrera es poeta, escritor, es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, ejerce la docencia en los niveles secundario y universitario, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad Nacional de Lanús. Jorge Cabrera es fundador y coordinador de Confábula, taller literario de larga trayectoria, y es coordinador de diversos talleres de lectura y de escritura en otras jurisdicciones y en otras instituciones culturales. En el municipio de Lomas de Zamora y en Lanús es donde hasta ahora viene desarrollando todos estos encuentros. Entre otros, se destaca también porque, entre otras cosas, se destaca también porque produce y coordina numerosos talleres literarios a lo largo de su trayectoria. Creo que eso es algo que lo vas a seguir haciendo por mucho tiempo más, ¿no es cierto? Creo que sí. Esperemos que sí. Es muy interesante cómo Jorge enfoca esos cafés literarios, porque hace que confluyan distintas expresiones de arte. Él convoca a la música, a las artes plásticas, y también convoca a sus alumnos y alumnas de los distintos talleres y les da participación para que muestren también lo que ellas pueden producir, lo que ellos pueden producir. Jorge Cabrera ha coordinado, te dije, talleres, pero ha coordinado unos talleres especiales sobre Jorge Luis Borges en el marco de la convocatoria de la Biblioteca Nacional del Congreso. Fueron abiertos a la comunidad internacional estos talleres. Ha participado también en la Feria Internacional del Libro en Madrid como disertante en homenaje a Jorge Luis Borges, y ha realizado la conferencia Poesía y Novela, Silencios del Decir, en el marco de las jornadas psicoanalíticas Dialogando con las Letras, en la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Lleva escrito varios libros de poesía, algunos de ellos inéditos, otros han sido publicados como Asterión y otros poemas, Sobrevivientes del Paraíso, Inscripciones, Diarios de Alfonsina y Jardines. Jorge Cabrera es columnista de Hechos de Palabra. Bienvenido, Jorge. Hola.
Gracias. En realidad por la no tendría presentación. que leer todo lo que digo porque No. lo conozco al dedillo y a veces me confundo justamente por eso, porque estoy leyendo y estoy hablando en forma directa. Bueno, Bienvenido por estar aquí, por estar en Hechos de Palabra, por haber aceptado venir al programa así, que lo grabamos. bueno, muchas gracias. Es una alegría. Es raro grabar. Es raro, para no es mí, no es para lo mí mismo. es raro, No, digamos. no, es para todos, ¿eh? No es lo mismo. Porque de todos modos es interesante. Hay un disco que tiene. Bueno, él murió en el 86, si mal no recuerdo, el 85 creo. Estoy hablando de Cortázar, del cual vamos a hablar dentro de un ratito. Y él ha grabado algunos discos con sus textos. Y tiene uno en el que habla precisamente de una de sus obsesiones, que era el tiempo, del mismo modo que el espacio, para Julio. Recordando una frase del perseguidor de su cuento, que es que Johnny Carter, el protagonista, dice en algún momento: esto lo estoy tocando mañana. Qué lindo. Y Sí, me acuerdo de con, eso. con esas dos grabaciones, Pedro Aznar, un músico que yo admiro, también grabó un tema. Pero la cuestión, lo que dice Cortázar es: yo estoy grabando ahora este Claro. disco y vos me vas a escuchar en otro Mañana. tiempo. Claro, O sea que en realidad estoy en dos tiempos, en el tiempo de la grabación y en el tiempo de la escucha. claro. Así que eso de estar en dos tiempos para alguien es maravilloso. Sí, sí, a mí me atrae muchísimo y juego con esas palabras cada vez que inicio el programa, es profeso, para que pensemos en eso, Sí, porque es lindo pensar en el tiempo, en lo que somos nosotros en el tiempo, sí. o si el tiempo somos nosotros, ¿no? Y viste que después, como con los libros, las grabaciones, como el público de ustedes hace con los programas, Claro, los escucha en YouTube, o los ve en YouTube cuando pueden. cuando quieren. pueden, Entonces, cuando ese quieren. tiempo, ¿cuándo se termina, digamos? Esto que estamos Claro, diciendo ahora. es lo que dice Borges del tiempo. ¿Dónde va a parar? Digamos? No sabemos. No sabemos. Y a mí eso sí me maravilla muchísimo. Como siempre me maravillaron las cartas, Claro, porque las cartas encierran esa magia sí, de trasladar el presente a otro presente. exactamente. Es maravilloso eso. Sí, sí. Bueno, te tenemos aquí para que nos cuentes, Jorge, ¿qué anduviste? Porque vos estuviste hace muy poco tiempo en el programa, Sí. pero vos viniste convocando a 3 escritoras Sí. maravillosas de ellas. Confábula, que publicaron sus libros el año pasado, y seguimos auspiciando, digamos, esas publicaciones, seguimos de gira, digamos, mostrando lo que hicieron, porque es realmente muy bueno. Sí, Sí. por eso estuvimos hace poco acá. Entonces, vos estuviste hace poco, pudiste, porque era febrero, estar Mm. en vivo Sí, cierto. No había empezado un la día clase. miércoles, Sí. pero justamente no hablamos de vos, Mm. hablamos Sí, bueno. de las no escritoras que directamente, vinieron sí. y hablamos de vos en cuanto a profesor y coordinador de Confábula, Sí, porque ellas lo han dicho incluso, Sí, sí. vos tenés participación directa en estos libros y en los escritos que hay dentro de esos libros, sí. los mismos que sus compañeros Claro. de Confábula. Pero hoy queríamos tenerte acá para que nos cuentes qué has estado haciendo en todo este tiempo, Sí, hacía bastante que no podías venir sí, a es Hechos cierto. de Palabra, y sé que hiciste muchas cosas. Algunas ya las dije yo, pero hiciste muchas cosas y estás haciendo Mm. muchas cosas y tenés muchos proyectos. Entonces, Sí. de todo eso me interesa que hoy hablemos un Bueno. poquitito en el momento en que a vos te parezca. Pero Sí. además te convocamos para que nos cuentes un taller nuevo que vas a desarrollar. Hay yo vi en las redes que hay una charla Sí, que se va a producir en los últimos días de marzo. sí. Esto va a llegar en diferido, ahí tenés la Sí. magia, se nos La rompe magia, un poco. vamos para atrás. Ahí la magia se nos rompe un poco, pero no Claro. importa. Está bueno que lo sepamos. Y seguramente a través de las redes van a llegar esas informaciones. Sí. Pero Están contanos, circulando. ¿en qué consistió Sí. esa reunión que Ah, vas a hacer? Sí, bueno, empiezo por lo que antes me preguntabas. Yo vengo desde un dato que vos diste, que fue la Biblioteca del Congreso, que fue como una especie de bisagra, digamos, Sí. en mi trabajo, en el sentido de que, bueno, como todos sabemos, hace 2 años
Desde el año pasado, algunas actividades culturales, educativas, se volvieron a la normalidad, digamos, cierta normalidad del aula, pero otras continúan a la distancia. Y como yo di ese taller sobre Borges en la Biblioteca del Congreso en 2020, ahí surgieron posibilidades de seguir trabajando con algunas personas que habían hecho ese taller, porque en realidad participaban del taller, creo que 25, si mal no recuerdo, pero había cientos de personas que estaban mirando el taller desde afuera sin poder tener acceso directo al diálogo conmigo, digamos, ¿no? O lo podían escuchar después, Bueno, entonces con algunas de esas personas hicimos, y otras que se fueron sumando, por supuesto, talleres hasta febrero de este año. Sí. Talleres mensuales, talleres de lectura de duración mensual. Muy interesante. Bueno, sí, es lindo porque se junta un montón de gente, y gente que por ahí no se quiere comprometer a un año o a un cuatrimestre, dice, bueno, va a ver qué tema tenés, entonces hacen ese taller, esperan 2 o 3 meses y hacen otro y así, ¿no? Está bueno, digamos. Ese es un proyecto que yo vengo, vuelvo a decirlo, llevando a cabo desde agosto, septiembre, si mal no recuerdo, de 2020. Bueno, eso se supone que va a continuar, digamos, independientemente de la pandemia. Claro, porque este es uno de los beneficios, digamos. Es un beneficio secundario de la enfermedad, como diría el psicoanálisis. Claro. Viste, cuando estás enfermo, alguien te atiende. Se supone que alguien te lleva un té a la cama. Claro, son los beneficios secundarios. Eso sería, digamos, lo colateral, digamos. Eso por un lado. Por un lado tengo varias actividades. Estamos programando acá con el director de la radio algo para junio, que después él lo dirá en su momento. Recién estábamos charlando de eso. En mayo, el 21, si mal no recuerdo, de mayo, vamos a volver a presentar mi libro Jardines, que es el último publicado. Ya tiene 3 añitos, pero se van a presentar los poemas nuevos de la segunda parte del libro, que todavía no se publicó. Eso va a ser en Banfield, el 21, creo que es 21 de mayo, un sábado. Uh-huh. El 26, creo que es el 26 de abril, voy a estar en Lomas, en el Museo Americanista, coordinando una mesa de poesía. Es un día martes a las 17. Me estoy olvidando de... hacia fines de abril o principios de mayo vamos a hacer un café literario con la gente de la UNLA, en una confitería de Lanús Este. Yo soy de Lanús, por si no se sabe, digamos. Con mis alumnos de los 2 talleres que yo coordino en la UNLA, en la Universidad de Lanús, más invitados, más música en vivo, y me está faltando algo. Bueno, y lo que me preguntabas antes, el 31 de marzo, que para usted, señor escucha o señora, ya pasó esto, digamos, pero para nosotros que estamos grabando está todavía por ocurrir. No. Claro, el 31 de marzo, en el Club Sirio Libanés, que tiene una subsede en Recoleta, un lugar preciosísimo, Ayacucho 1496. Uh-huh. El 31 de marzo a las 18 vamos a hacer una jornada abierta de taller literario de lectura y escritura. Ajá. Eso fue lo último que me preguntaste. O sea que esas son, si no me olvidé de nada, no te olvidaste de nada. Las actividades que tengo en carpeta para los próximos meses, digamos. Por supuesto que sigo dando clases en secundaria. Ahora vamos a empezar dentro de unos días UNITE, que es el programa de la tercera edad en la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora. Vamos a coordinar los 2 talleres de la UNLA con Fábula. Mi taller privado comenzó en marzo. Tenemos 3 grupos, uno presencial los sábados a la mañana de 10 a 12, otro de escritura también los sábados a la tarde, que es por Zoom, y el de lectura, que es el segundo y el cuarto sábado de cada mes, también los sábados, también es por Zoom, digamos, a la distancia. Claro, no es presencial. No es presencial. O sea que está abierto a cualquier punto del planeta. Sí, sí, o del espacio exterior, qué sé yo, no sé hasta dónde llega el Wi-Fi, digamos, Zoom no sé hasta dónde llega, hasta donde llegue Zoom. Bueno. Para pero eso, lo estamos diciendo un poco en broma, pero sí. Jorge, esto beneficia mucho a... Sí.
a quienes viven lejos y no tienen acceso Sí, a estas ofertas culturales. Hay gente, ¿no? a la cual incluso yo he descubierto en estos años de pandemia personas que tienen algún tipo de dificultad física o emocional, de la que fuere, que les impide viajar, tomarse dos ¿cómo se llaman? Transportes, digamos, Sí. Para ir a mi taller. Entonces prefiere lo no presencial, obviamente. Claro. Es lo bueno de la tecnología. Claro. Sí. Sí, sí. Así que bueno, estamos conversando entonces con Jorge Cabrera, que nos está hablando de una charla que se va a dar Sí. jugando con el tiempo, la voy a Sí. llamar yo esa El charla. 31, sí, que se va a dar, pero que ya se dio el 31 de marzo ahí en el Club Sirio Libanés. Y ahora, ¿por de qué Recoleta. se da esa charla ahí en el club? Bueno, es una especie de promoción, del mismo modo que esto que estamos diciendo ahora, porque queremos abrir un taller literario, en principio de lectura, pero después vamos a ver cómo se va transformando eso, ahí en el Sirio, en Ayacucho, en 1496, vuelvo a decirlo, un taller de lectura sobre mitos griegos, y lo que vamos a ver es, bueno, recordar esas historias antiguas y ver cómo tres escritores argentinos, que son Borges, Cortázar y Gandolfo, reescribieron algunos de esos relatos. Y podríamos, que coinciden con los temas que vos trajiste hoy para desarrollar Sí. en tu columna. Sí, esa es la idea. Entonces podríamos ya, si a vos te parece, introducirnos en esos temas, Bueno. y podríamos arrancar por aclararnos qué es un mito. Por el concepto de mito. Claro. Bueno, un mito es, en principio, una narración oral, antiquísima. No hay registro del origen, digamos, de esos textos orales. Son anónimos y sagrados. Ujú. Eso quiere decir que se supone que aquellos que escuchaban, los receptores de esos relatos, creían en la verdad de esos hechos, digamos. O sea, tienen una parte de religión, una parte de filosofía y también una parte de relatos sobre la realidad que ellos vivían en esos momentos. Todos los pueblos antiguos tienen sus mitos y por lo tanto esas historias forman parte del acervo cultural de cada pueblo, ¿no? Claro. Qué sé yo, de las más conocidas para nosotros está la mitología escandinava, Thor, Odín, Loki, y para nosotros la más conocida es la griega, pero después están, por ejemplo, digamos, las precolombinas, ¿no? Claro. Los mayas tenían un libro sagrado, del mismo modo que nosotros en nuestra tradición judeocristiana lo tenemos, como lo tenían los griegos, que es el Popol Vuh, o libro del Consejo, donde se cuentan esas historias, Claro. ¿no? Y entre ellas, porque hay un tipo de mito que es especial, que se llama cosmogonía, y que habla del origen del mundo. Qué interesante. Porque, según estos relatos religiosos, el creador o los creadores de lo que existe, de lo que nosotros conocemos como el mundo, digamos, que nos toca vivir, fue creado por los dioses, o por un dios, según la cultura. Según la cultura, exactamente. Entonces, los verdaderos protagonistas de los mitos, de estas historias, son los dioses. Claro. Y Y en sí. No, perdón, que es muy interesante porque eso, como todo texto oral, va pasando de tradición en tradición, de boca en boca, de tiempo en tiempo. Tienen versiones, según la fuente que vos consultes, por ahí hay algún detalle que en el cual se van diferenciando, pero básicamente son historias identificables y cuyo objetivo, eso me parece que es importante también, es tratar de ponerle palabra, ponerle nombre a las cosas que los antiguos no podían entender de otro modo que no fuese a través de un relato. Claro. Por la falta de desarrollo científico. Entonces, bueno, hoy es un día bastante caluroso acá, donde nosotros estamos en esta parte del mundo, y ellos no sabían cómo explicar este fenómeno. Claro. Digamos. Entonces, inventaban una historia que la explicase de un modo relativamente ficcional, digamos. Claro. ¿No? Yo
pensaba hace un rato que lo difícil que debe ser no poder nombrar algo, no poder nombrar una realidad, ¿no? Vaso, digamos, no poder nombrarlo. Nombrarlo significa, como vos sabés, darle una entidad y separarlo, diferenciarlo del resto, ¿no? Hay un poema de Borges que dice, como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. Sí, como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Es hermoso, ese poema es hermoso. O sea, el nombre, según los griegos y según lo que yo creo también, es lo que te da entidad, ¿no? Claro. Y pensaba en estos sujetos antiguos, no pudiendo nombrar, no pudiendo nominar, o sea, no pudiendo darle entidad a los fenómenos, a las cosas, a los conflictos, a los sentimientos que a ellos los poblaban, digamos, ¿no? Claro. Y claro, tenés que inventar algo, porque no se puede vivir con algo que vos no conocés, en el sentido de que no tiene nombre, ¿no? ¿Cómo haces para...? Y de alguna manera yo creo que eso no se corta, que el ser humano siempre continúa haciendo eso, tratando de encontrarle un nombre a los hechos, a las cosas que ocurren, y bueno, y darle una cierta identidad, y eso es bien subjetivo. Claro. Ahora el tema es cuando hablamos de lo colectivo, que también ocurre. Sí. Eso. Bueno, precisamente subjetivar, digamos, claro, algo, ¿no? Claro, hacerlo subjetivo. Claro. Hacerlo de uno. Claro. Porque a lo que nosotros nos funda a nosotros es el lenguaje. Eso lo dijimos en el primer programa. Cuando abrimos allá Hechos de Palabras hace ya un tiempo, hablábamos de eso, ¿no? Y nosotros tuvimos aquí también a Silvia Arzani, sí. Y ella nos habló, vos la conocés. Me suena, sí. Y ella nos habló justamente de estas cosas, claro, ¿no? De cómo la subjetivación, ¿no? Y habló de la subjetividad, y eso no se pierde, esa situación de no poder ponerle un nombre a la cosa, nos sigue ocurriendo. Lo que pasa es que hay ya una ciencia sobre la que te podés recostar. Claro. Esa es la gran diferencia. Exactamente. ¿No? Claro. Que era lo que le faltaba a esta gente. Claro. Y por eso la religión ocupaba todo, Por eso, ¿no? La religión ocupaba todo, sí. Claro. Hasta que el hombre, cuando inicia ese periodo que se va a llamar Renacimiento, de la mano se viene el humanismo, digamos, ¿no? Claro. Fines del siglo XV, descubre que puede, por ejemplo, descubrir un mundo nuevo. Claro. ¿No? Y hacerse a la aventura, y explorar, y bueno, entonces la idea de Dios empieza un poco a declinar, digamos, ¿no? Claro. Se hace unos aproximadamente 500 años que el nombre de Dios está en crisis, lo cual no quiere decir que no podemos creer en Dios o en los dioses, porque podemos seguir creyendo. De hecho, lo que pasa es que, como decís vos, la ciencia ha ocupado un lugar que antes no tenía, ¿no? Y la tecnología, esto mismo que está pasando, claro, que estamos hablando para gente que nos está escuchando el 6 de abril, cuando nosotros estamos en marzo, bueno, eso es casi mágico, digamos. Sí. Ya la radio en sí tiene su magia. Sí. Y lo que se produce, cómo se produce, ¿no? A veces yo cuando termina el programa y agradezco a la operación técnica, puede sonar como que bueno, pero qué manera de insistir. Uno insiste en este agradecimiento al operador técnico porque él también tiene la llave de la magia. Porque sin él, operador técnico que te pone realmente al aire, no hay programa. Claro. Y eso también, para quienes desconocemos cómo te ponen al aire, es mágico. Sabemos que hay un operador técnico, que hay formas, que hay elementos que se usan, pero no podemos explicarlo. Y no podemos explicar esto, ¿no? De que algo que queda grabado en YouTube, vos lo decías en broma al comienzo, vaya a saber uno dónde va. Es cierto, es como una botellita al mar. Sí. Es muy lindo. Sí. Ahora sí sí. No, quería contar algo o querés que vayamos a un corte. No, contalo. No, porque me acordé que el otro día estábamos hablando de Hermes, la radio que nos recibe. Sí. Y hay una parte hay varias partes, pero me acordé de una, de un relato, de un fragmento de un relato que lo tiene a Hermes como protagonista, y me gustaría contarla.
Sí. Cuando Odiseo, sabes que Odiseo es el héroe de la guerra de la guerra de Troya, digamos, contra Sí. que los griegos asedian durante 10 años la ciudad de Troya, no terminan de ocuparla, digamos, y a Odiseo o a Ulises, que es el mismo, digamos, se le ocurre esta famosa idea del caballo de madera, meter los hombres dentro de la panza, bueno, y así ganan la guerra. Pero Odiseo tiene otro problema, que es regresar a su patria, Ítaca, de la cual él era el rey, Claro. y tratar de volver con la mayor cantidad posible de marineros, digamos. Claro. Bueno, y vive, como ya sabemos, eso está registrado en el libro llamado La Odisea, precisamente, ¿no? Que después usamos popularmente como... Hoy el tránsito en Buenos Aires es una odisea, Sí. digamos, ¿no? Transitar por las calles de Cava es una odisea. Bueno, entre todas las aventuras que vivió Ulises u Odiseo, está la que vivió con la maga, que es Circe, a la cual Cortázar le rinde un tributo con un cuento que se llama precisamente Circe, ¿no? Sí. Que está en Bestiario, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, resulta que los marineros llegan a la isla de Circe, la señora vivía en un palacio, va un grupito, digamos, a inspeccionar, y la señora los atiende muy amigablemente, muy bien, les da de comer, de beber, pero en esas pociones había una especie de veneno, digamos, poción mágica, y los transforma en cerdos. Uno de ellos se salva y le viene a avisar a Odiseo lo que estaba sucediendo. Y Odiseo, que entre todas sus características era curioso como todo héroe, digamos, va al encuentro de Circe. Y se supone que le va a pasar lo mismo que le pasa a su compañero, Claro. ¿no? Pero ahí cuando está andando aparece el dios Hermes y le cuenta lo que le puede suceder. Entonces le da sería como una especie de té para nosotros, digamos, con Claro. una planta que se llama Moli, Moli, y le dice, toma esto que es un antídoto, entonces andá y aceptá lo que Circe te propone, la comida, la bebida. Ella se va a enojar porque va a ver que vos no te transformás como tus Claro. compañeros, y ahí aprovechá vos para, digamos, para agrandarte, sería, Claro. diríamos nosotros, y reclamarle que te devuelva a sus compañeros sanos y salvos. O sea, le hace ensayar, digamos, de algún modo para que Lo haga que toda debe esa, hacer. claro, toda esa parodia, toda esa actuación, digamos, Sí. que es lo que él finalmente hace, y él consigue que Circe le vuelva a transformar a sus compañeros en hombres más jóvenes y más bellos. O sea que finalmente salió ganando. Después de que ya termino, después Circe le indica qué camino debe tomar y le dice que vaya a ver a Tiresias, al Hades, ese es otro capítulo maravilloso de la Odisea, para que este hombre, que era el sabio antiguo, que aparece en varios relatos antiguos, le diga por dónde tiene que volver. Claro, estado del ovillo y el hilo y qué sé Después yo. va a venir, sí. O bueno, eso es esas después. No, eso después lo contamos. en Eso después otro- lo contamos. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una pausa porque ya estamos en el final del primer segmento de la tarde y comenzamos con el segundo segmento. Y lo vamos a hacer escuchando a Ana Cruza haciendo Manzanares. ¿Te gusta? Río Manzanares me encanta. Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me mando a llamar. Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me mando a llamar. Manzanares, ¿quién te trajo por aquí? Antonio Faría Gómez de la Plaza, Guayquerí. Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me mando a llamar. Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me mando a llamar. Viendo que corre la nube, arroyo que busca el río, una gota de agua sola para remojarme pido. Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me mando a llamar. Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me mando a llamar. Manzanares, a la sombra de un laurel, estaba
recostado en tus orillas me pongo a contar estrellas. Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me mando a llamar. Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me mando a llamar. En el ardor de la siesta con las sombras de la tarde viene la noche y la paz a orillas del Manzanares. Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me mando a llamar. Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me mando a llamar. Manzanares, Manzanares, con tus corrientes de plata, recostado en tus orillas me cantan las zaraguatas. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Esto es Hechos de Palabra. Estamos por www.radiohermes.com. Estamos conversando con el poeta Jorge Cabrera. La conversación se está poniendo cada vez más linda, Jorge, porque ahora nos vamos a introducir más en el tema que vos elegiste para desarrollar en el programa y que está relacionado con los talleres que vas a iniciar. ¿En dónde era? Vamos a intentar abrir un grupo en el Club Sirio Libanés, en la sede que tienen en Recoleta. Esto es en Ayacucho, 1496. Eso va a ser en los primeros días de abril. Eso va a ser, esperemos que así sea, en el mes de abril, sí. En el mes de abril. Sí. Y bueno, y vos nos trajiste los mitos Sí. y 3 autores. Sí. Contanos, ¿por qué los mitos y por qué esos 3 autores? Los mitos, porque son relatos fabulosos, de los cuales ya hablamos en la primera parte del programa, y muy atractivos, por lo menos para mí, porque te ponen en contacto con lo ancestral, como decíamos antes, con la necesidad de nominar las cosas para darle entidad. Yo diría que es una especie de puja contra el silencio inicial, digamos, ¿no? Qué lindo eso. Porque uno parte del silencio y así como nosotros tenemos la necesidad de hablar como lo estamos haciendo ahora, o de escribir los que escribimos literatura, entiendo que esos hombres, ante la inmensidad de lo que tenían frente o alrededor, tenían la necesidad de nombrar eso, ¿no? Claro. Y como no había posibilidades de nombrarlo de manera científica, lo nombraban de manera ficcional o religiosa, Claro. porque los mitos son sagrados. Claro. Y son inquietantes, digamos, porque son fabulosos, son historias fabulosas donde intervienen. Ya, a ver, pensar la idea de Dios
ya me parece toda una complejidad, porque nosotros somos finitos y tenemos que pensar en un ser que está en todos los lugares, en todos los tiempos. Encima los griegos, de los cuales empezamos a hablar, tenían varios dioses y categorías de dioses, ¿no? Claro. Los olímpicos, los semidioses, los hijos de dioses, los héroes, los monstruos y finalmente los seres humanos, digamos. O sea que era todo más complejo, incluso, digo Claro. yo, por las categorías de seres vivos. Pensar la idea de Dios es complejo, digamos. Uno lo hace automáticamente, ¿no? Dice, Dios mío, qué sé yo. Claro. Ponele, ¿no? John Lennon dice en una canción que se llama God, Dios, ¿no? Dios es el concepto por el cual medimos nuestro sufrimiento. O sea, siempre nos acordamos del Señor cuando nos pasa algo, digamos, ¿no? Es verdad. Pero me parece complejo, digamos. Así que por esto que estoy diciendo y muchas cosas que no puedo poner en palabras, en realidad, Claro. porque son inefables, digamos, porque como no se pueden traducir a las palabras, los mitos me parecen muy atractivos. Y la idea es reiterar ahí en el sirio libanés, en el club, un taller que yo di en febrero, fue el último que di de manera online, que es cómo Borges, en ese orden, Cortázar y Gandolfo reescribieron algunos de estos mitos. Claro, por eso elegiste esos 3 autores. Por eso elegí estos 3 autores, sí. Yo estaba pensando también en por qué a mí me atraen tanto los mitos y teniendo todo el desconocimiento que tengo, porque no conozco como conocés vos. Y una de las cosas que a mí más me atrapan es el hecho de que, bueno, ellos toman cuestiones que tienen que ver con el ser humano, Sí. que no logra el ser humano dar respuesta a esas cuestiones. Sí. Qué sé yo, lo que vos decías, ¿no? La muerte, Dios, la muerte, la vida, Sí. el amor. Y lo que me parece maravilloso es pensar en el tiempo transcurrido y en ese hilo que nos unen, porque las respuestas que dan nos sirven para lo cotidiano nuestro, lo cotidiano de ellos, Sí. que era más complejo, que era totalmente distinto, nos termina sirviendo a nosotros para comprender un poco la cotidianeidad nuestra. Sí. Sí, bueno, los mitos están llenos de casos que tienen que ver con la realidad universal, digamos, ¿no? Claro. Las familias, los amores, el enfrentar a la muerte, el misterio de la creación, Claro. el dolor, la soledad, la alegría también, el goce también, el placer sexual, digamos, todo lo que nosotros vivimos están en los mitos, de Claro. una manera o de otra, directamente nombrados o aludidos. Claro. El primer mito del cual vamos a hablar, que es uno de los más conocidos, que es el mito de Asterión, digamos, tiene que ver con la idea de que el rey no puede soportar que su mujer haya tenido amores con un toro blanco que Poseidón había hecho salir de las aguas, y de esa unión haya nacido un hijo monstruoso, digamos, para un padre, digamos, que Sí. encima es rey, ¿no? O sea, que Claro. está a la vista de todo el mundo, digamos. Tener que mostrar ese hijo y tener que aceptar la infidelidad de su esposa, aceptar la perversión de la Claro. esposa, entonces, bueno, llama, como ya sabemos, al arquitecto del lugar y le pide que le construya esa construcción que también es monstruosa, ¿no? Borges dice algo así como que a un lugar monstruoso como el laberinto le conviene un ser monstruoso como el Minotauro, ¿no? Claro. Se corresponden los dos. O sea que la primera historia, el primer cuento que vamos a leer en el taller se llama La casa de Asterión, es un relato de Borges que está en el Aleph, que si mal no recuerdo es de 1949 ese libro, en la mejor etapa de Borges. El Aleph, Ficciones son los 2 mejores libros de Borges. Es un relato corto, escrito en primera persona, en el cual habla Asterión, que es el Minotauro, contando desde su punto de vista, lo que le pasa, digamos.
Es muy interesante porque nosotros tenemos, desde el mito, tenemos la visión de este ser como de un monstruo devorador de gente, porque periódicamente le tenían que mandar jóvenes para que él se alimentara, varones y mujeres. O sea que nosotros pensamos que es un monstruo en el pleno sentido, no solo por su aspecto físico, digamos, era como ya sabemos, Claro. hasta el cuello tenía el cuerpo de un hombre y la cabeza de toro, Sino sino por que... la antropajo. Claro, exactamente, por todo lo monstruoso de su accionar, digamos. Claro. Pero Borges lo pinta como casi como un chico que está solo, que juega, que inventa que hay otro Asterión que lo viene a visitar y él le muestra la casa. Él lo llama casa y nosotros sabemos que no es una casa precisamente. Claro. Y además tiene lo lindo, digamos, por decirlo así, del cuento, es que es adivinatorio, porque hay un momento en el que alguien que va a morir le dice que a Asterión que ya va a llegar su Redentor. Entonces él, desde ese momento, espera Claro. a ese que va a venir, digamos, ¿no? Y cuando lo piensa, dice, ¿será un toro? ¿Será un hombre? ¿Será un toro con cabeza de hombre o será como yo? ¿No? Y ahí vos decís, como yo, ¿cómo es? ¿No? Entonces ahí tenés que pensar cómo sería, y ahí, como uno ya sabe, porque ya conoce la historia, Claro. puede descifrarlo, pero si no, Borges juega con eso, con ese carácter adivinatorio de la historia. Casi todo el texto está narrado en primera persona, salvo al final cuando habla Teseo, que se dirige a Ariadna, que es la hermana del monstruo, que lo ayuda al héroe del cual ella estaba enamorado, con el famoso hilo, ovillo, para que él pueda salir. Lo que mencionábamos antes. Sí, exactamente. Y ahí él, en el texto de Borges, le dice, ¿lo creerás, Ariadna? El Minotauro apenas se defendió. Claro, no se defiende porque quiere que liberarse De esa realidad. Claro, exactamente. De esa vida. Sí, es tremendo. La historia es tremenda, pero contada así, digamos, como la cuenta Borges, es más digerible, digamos. Claro, claro. Y esto es lo que tenemos para saber de Borges en el taller, muy por arriba, por supuesto. Sí, porque, sí. pero yo estaba pensando en este momento, más que en los autores que van a ver, en quienes nos están escuchando y deseen participar del taller, Sí. qué preguntas se pueden estar haciendo, ¿no? Y yo me imaginaba que una de las preguntas es ¿cuál es el modo, para quienes no te conocen, cuál es el modo en que se encarará el taller? ¿Qué tengo que hacer yo si participo? Que son inquietudes que hay que tener en cuenta, Sí. porque a veces el no conocer te retiene y no te permite Sí, dar el paso para iniciar algo que no hiciste nunca. sí. Bueno, lo primero que hay que pensar, bueno, a ver, primero hay que tener deseo de leer, obviamente, y después hay que pensar un concepto que venimos repitiendo desde hace más de 60 años. Barthes, Roland Barthes, el semiólogo francés, lo trabajó cuando él dice, cuando él habla de la muerte del autor y el nacimiento del lector, que los textos literarios no tienen un sentido como los religiosos, que nosotros tenemos que desentrañar, desplegar, sino que cada lector, desde sus propias competencias, sus capacidades, su historia, su ideología, su modo de leer, sus conceptualizaciones acerca de la literatura, va a ir encontrando en cada texto. Claro. ¿No? Una cosa es leer esto en la escuela secundaria, que también se da este cuento de Borges, y otra cosa es leerlo a los 60 años o leerlo para un taller sobre mitos, etc. Claro. Cada vez que vos lo leas vas a encontrar nuevos sentidos, como vos sabés también, y no hay un sentido único. Entonces, ¿qué se hace en el taller? Uno va con el texto leído previamente y en el taller hacemos una puesta en común Claro. para ver qué sentidos encontró cada uno, ¿no? Por un lado está la lectura interpretativa, que es qué me dice a mí el texto, digamos, por Claro. decirlo de algún modo. Pero también está la lectura que tiene que ver con lo descriptivo del texto. ¿Esto es un cuento? ¿Por qué no es una novela? ¿Por qué no es un poema?
¿qué es un monólogo? ¿Por qué el 90% del texto está ocupado por la voz del protagonista y recién aparece una voz en tercera persona al final, por ejemplo? ¿Está dividido en partes o no? ¿Cómo son las descripciones? ¿Cómo es la psicología del personaje? ¿Los personajes progresan o se mantienen inalterables desde el comienzo hasta el final? ¿Cuál es el conflicto central? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se resuelve? O sea que vamos mucho más allá de la interpretación de lo que se leyó. Por supuesto. Todas estas son cuestiones que tienen que ver con lo que se llama habitualmente el análisis literario, digamos, ¿no? Claro. Que eso también se hace en los talleres, obviamente. Claro. ¿No? Y después también está lo que algunos llaman la crítica de gusto. O sea, el texto me gustó, no me gustó. Hay autores que tienen una llegada más inmediata, digamos, son textos más transparentes. Y otros, como suelen ser varios de los textos de Borges, son más complejos de leer, digamos. Y por ahí uno tiene que hacer un taller sobre Borges, leerlo con otra... Con otra intencionalidad. Con otra intencionalidad y con otra gente también para que te ayude a completar tu propia lectura, ¿no? Yo pasé por esa experiencia de primero de no haber participado nunca de un taller de lectura y realmente recuerdo lo que dijo Iris, y creo que lo dice en su libro, Iris García, una de las escritoras que vino acá al programa. Sí. En esa ocasión creo que Iris dijo que el hecho de participar de los talleres de lectura le permitieron seguir aprendiendo a leer. Claro. Como que el hecho de haber aprendido a leer no termina nunca. No, por supuesto. ¿No? Se continúa. Y que es verdad, esto yo lo he vivido, cómo se enriquece el hecho de poder escuchar, en primer lugar, poder escuchar al otro, que eso es fundamental. Sí. Entonces se escucha a quien coordina y se escucha a los compañeros que están en ese taller, pero también se escucha a uno mismo, que eso es maravilloso también. Entonces uno aprende sobre lo que leyó y había aprendido, aprende más, mucho más. Sí, así como en los talleres de escritura vos vas con un texto y lo presentás al grupo, y ese texto es un borrador, hasta que vos decidas en algún momento darle el corte, digamos, de decir, bueno, esta es la versión definitiva, se terminó, lo voy a publicar o lo voy a guardar así, qué sé yo, ¿no? Pero vos siempre vas con un borrador a la reunión. Cuando sos lector, siempre vas con una lectura en borrador. Claro. Siempre. Tu lectura no está acabada, porque además tu lectura no acaba nunca, por lo que decíamos antes. Yo vuelvo a leer ese texto después de que la gente del taller me dijo tal cosa que yo no había observado. Lo releo, digamos. Claro. Y dentro de 5 años, dicen, lo vuelvo a leer y es otra cosa. Claro. Porque nosotros no somos los mismos, ¿no? Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, decía el poeta chileno. Bueno, mira, yo creo que ya estamos en momento de hacer un corte y vamos a apreciar nuevamente a Ana Cruza haciendo Pullas. Mi querer y tu querer, mi querer y tu querer son como aguas del río que atrás no pueden volver. Y atrás no pueden volver, ya vienen los ríos crecidos tirando montes verdosos. Tirando montes verdosos, como quieres que yo deje lo cierto por lo dudoso. Lo cierto por lo dudoso, tu amor es como la luna que ya mengua, que ya crece. Que ya mengua, que ya crece, el mío siempre constante, que como el sol resplandece. Que como el sol resplandece, que sí que no te veré, que hoy que mañana que ayer. Que hoy que mañana que ayer, que ahora que cuando que nunca, ¿cómo te podré entender?
forzó. En vez de decirme sí, ¿por qué no dijiste no? ¿Por qué no dijiste no? Yo te dije vámonos, tú dijiste vamos pues. Tú dijiste vamos pues, yo no te traje cargada si viniste con tus pies. Yo no fui con mis dos pies, no quiero satisfacciones de corazón tan ingrato. De corazón tan ingrato, más vale que esto se acabe, donde hay engaño no hay trato. Donde hay engaño no hay trato, que bien corazón, que bien me gusta verte penar. Me gusta verte penar porque te pusiste a amar sin saber cómo ni a quién. No hay nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Esto es Hechos de Palabra. Estamos por www.radiohermes.com y ya iniciamos el último tramo de esta tarde. Estamos conversando con el poeta, escritor, poeta, docente, coordinador de talleres, de varios talleres de literatura, generador de encuentros de cafés literarios, generador de encuentro de las artes, Jorge Cabrera, y podemos decir mucho más de él. Nos está contando en qué consistirá uno de sus próximos talleres que se abrirán en un lugar nuevo, no nuevo para Jorge Cabrera, pero nuevo para nosotros. ¿En dónde es, Jorge? Es en el Club Sirio Libanés, en Ayacucho, 1496, Recoleta. En Recoleta. Y bueno, estábamos viendo qué son los mitos, hablamos durante el programa sobre los mitos, muy interesante cómo lo contás, muy, muy atrayente escucharte. Y ya nos diste un pantallazo de cómo enfocarían, se enfoca este taller y también cómo abordarían a Jorge Luis Borges. Nos queda ver dos autores muy interesantes también. Sí. Que vas a ver, contanos sobre ellos. Sí, gracias. Quería decir algo de Ana Cruz. Me pareció escucharlo al mono Insaurralde, que en algún momento se unió al grupo, hacía vientos y segundas voces, y era una maravilla. Y yo quiero, ya que me diste pie, quiero decir que estamos disfrutando de una música maravillosa como es Ana Cruz, porque fue la sugerencia de Jorge Cabrera, y bueno, tratamos de poner los temas que a él más le gustan. Así que espero que no. Estoy mejor que en mi casa, Alicia. Me faltaría el cafecito de la tarde. No te preocupes que estoy mirando acá al director. El director de la radio. Porque tiene café, el director tiene café. Sí, nos trae el cafecito, nos trae el agua, nos hace señas para que no nos equivoquemos en los tiempos. Él está en todo. Es un genio. Sí. Bueno, no sé si es un genio, pero, pero es los que lo conocemos. Es una excelentísima persona y es un placer trabajar acá. Sí, seguro. Sí. Y aprender con él, porque él también fue mi profesor. Y aprender, sí. Yo hice un café literario en la UNLA con él que salió maravilloso, sí me acuerdo. Yo lo recuerdo, fue muy lindo, con Godoy también. Y con Juan, sí. Qué trío, qué profesores que tuve yo. Que tengo, porque nunca dejan de ser los profesores, nuestros profesores. Bueno, después de Borges decíamos, el segundo autor que vamos a tratar es Julio Cortázar. Vamos a ver dos textos de él. Uno que es un texto anómalo, que se llama Los Reyes, es lo primero que Cortázar publicó. No me acuerdo ahora si es del 48 o del 49, porque su primer libro de cuentos, que es Bestiario,
Sí. y tal vez el más conocido, junto con Rayuela, después con la novela, que es del 63. Cortázar firmaba con seudónimo al principio y escribe Los Reyes, que es un diálogo dramático, un texto teatral, digamos, sí. Dividido en varias escenas, si mal no recuerdo son 7. Una de ellas tiene un monólogo que es de Pasífae, que es una de las protagonistas de la historia, y recrea también el mito del Minotauro, los últimos momentos del Minotauro antes de que el héroe, que es Teseo, lo mate. Y son pequeños diálogos entre ellos, sí. ¿no? Están articulados así a través de diálogos teatrales. Aparece el rey también, el arquitecto, aparece un citarista, al final un músico, cuando ya el Minotauro está muriendo, digamos, porque ya Teseo le clavó la espada en el cuello y muere. Y ahí está muriendo en la obra de Julio. Lo más interesante, por lo menos para mí, es que es un texto teatral, que no es lo habitual en la obra de Cortázar. Es un texto temprano, fresco, que si uno le saca el nombre del autor, lo puede incluso confundir con un texto de un periodo más clásico, porque está presentado como teatro clásico, con el parlamento clásico incluso, sí. Y con una progresión clásica. Y después porque bueno, ya lo dije, no se parece mucho a la literatura reconocible en Cortázar, que más que nada es lo fantástico. Claro. Pero a Cortázar evidentemente le venían bien los mitos por este costado fabuloso, no por lo cotidiano que decíamos antes, el hecho de narrar lo cotidiano, sino el hecho de narrar lo monstruoso, ¿no? Ponerle palabras a aquello que no podemos soportar. Y los mitos tienen mucho de eso. Por ejemplo, Poseidón se roba a su sobrina, y se la lleva a vivir con él, ¿no? Y tiene que negociar con los padres, con Zeus y con Demeter, para que la restituya, digamos. Esa perversión, a eso me refería yo hace un rato, ¿no? Esa perversión, ¿cómo la podés soportar si no es poniéndola en palabras a través de una historia ficcional fabulosa? Claro. ¿No? Bueno, ese punto me parece a mí que a Cortázar le viene bien, porque vos sabés que la característica central de la obra de Cortázar es el otro lado, ¿no? Siempre hay un otro lado, ¿no? Un lado de acá, como dice Rayuela, que en el caso de la novela es Buenos Aires, y un lado de allá, que en el caso de Rayuela es París, ¿no? Y después está el otro lado, esos otros textos de Rayuela que son inclasificables y que no tienen que ver con el argumento de la novela, con las acciones, pero que él va incorporando en esa cosa que te hace, viste, leer que salteado. Juega, porque te dice que si querés podés prescindir de ellos. Exactamente, y si no, va salteando, va de acá para allá. Bueno, pero Cortázar necesita siempre ese otro lado, y los mitos tienen ese otro lado, que es lo monstruoso, claro, ¿no? Aquello que uno no puede, que tiene que ocultar, como lo ocultan al Minotauro, o que tiene que eliminar, ¿no? Que no se puede soportar la convivencia con eso otro monstruoso. Claro. Y escribe un cuento que está en Final del Juego, que ya es la etapa, como ya hubo varios libros de Cortázar, es del 56, otro gran libro de Cortázar, Final del Juego. Ahí está este cuento que se llama Las Ménades, que son también personajes mitológicos griegos que simbolizan el desenfreno de la pasión, del alcohol, de la bebida, digamos, del vino, porque acompañaban a Dionisio o a Baco en sus festividades, y eran obviamente muy desenfrenadas. Y Cortázar reescribe, porque eso habíamos dicho al principio, lo que estamos viendo es cómo determinados autores argentinos reescriben ciertos mitos. Cortázar, así como en Los Reyes, reescribe el conflicto del Minotauro y el conflicto del héroe que lo tiene que matar, de Teseo. Acá reescribe en Las Ménades. En Las Ménades reescribe a estas mujeres báquicas, y las coloca, eso es muy interesante, ¿no?
las coloca en un ámbito casi rural, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, al cual llega un maestro de música y en un local, no sé si es una casa de cultura o algo así, instala una especie, un teatro de pueblo, digamos, y empieza a dar recitales de música clásica. Y al principio, como todo sujeto venido de afuera, digamos, de otro lado, es rechazado. Pero después él le encuentra la vuelta al maestro y arma programaciones ya conociendo el gusto de la gente, y los va seduciendo y enganchando, digamos, con esa música, y logra que varias personas que no son de oído musical, digamos, o sea, hacen una escucha, llamémosle popular, por decirlo de alguna manera, pero logra que la gente del pueblo asista a esos recitales. El narrador, que es un narrador interno, o sea, un narrador que participa dentro de los hechos, está contando, pero él está ahí en las acciones, digamos, y participa secundariamente, describe esos recitales con una mirada muy cortasariana, que es la mirada de ciertos personajes de Cortázar que se creen superiores. Entonces mira a los personajes populares como hacia abajo, inferiores, como inferiores, como que no tienen oído musical, como que el maestro los maneja. Como que no tienen cultura. Como que no tienen cultura, sí, en general, y tampoco musical. Claro. Y un poco mira con sorna todo eso, digamos, con cierta ironía. Hay un ciego, perdón. Hay un ciego que dice, bueno, debe estar sintiendo lo mismo que yo, ¿no? O sea, y está describiendo un recital en particular, hasta que aparece una mujer vestida de rojo. Ese color tiene una significación simbólica muy especial en el cuento, y conduce como a las masas populares, digamos, hacia el escenario, y lo van a agredir al maestro, al profesor de música, y a los músicos que lo acompañan. Y todo termina en una terrible batahola, de una confusión, la gente a los gritos, tirada por el piso. Se ve porque el narrador llega a describir cuando lo atacan al maestro, como él quiere zafar de ese tumulto, pero no lo logra. Y después al final el texto muestra una escena bien trágica, bien dramática, digamos, que es esta mujer relamiéndose, ¿no? Se le está cayendo como un hilo de sangre por la comisura de la boca, con lo cual nos indican que o el maestro o alguno de los músicos ha sido devorado, ¿no? Claro, o sea, pasó a mejor vida. Claro, se produce una escena de canibalismo, digamos, ¿no? Claro. O sea, es ese sujeto que era reverenciado a nivel popular como un ejecutante de la gran música, termina siendo devorado por este grupo y por la gente que se alteró también, ¿no? Porque se produce un estado de confusión y de alteración, se transforman en otros, digamos, y en otros caníbales, ¿no? Se comen al objeto deseado, digamos. Es un texto que permite muchas aristas para analizar, poner la mirada en lo social también. En lo social, en lo político, porque son como especies de revolucionarios, por decirlo de alguna manera, estos sujetos que van en contra de esa música, ¿no? Como si estuvieran reivindicando, podría ser leído así, ¿no? Sí. Como si estuvieran reivindicando otro tipo de cultura, no la que el maestro les está proponiendo, ¿no? Claro. Como que también es cultura lo de ellos. Como que también es cultura lo de ellos, sí. Bueno, hay un cuento, todavía tenemos tiempo, ¿no? No demasiado. Un cuento famoso de Cortázar, que es Casa Tomada, el más famoso de todos, sobre el cual se ha establecido esa famosa lectura de que son las masas populares las que toman la casa de estos hermanos. A mí en este texto que vos citás no me pasa eso. Se puede interpretar eso, pero me inclino más por todo lo que me seduce más, todo lo fantástico que Sí, a mí también, pero lo digo, más que nada, eso un poco va a salir, digamos, en el taller, por lo que decíamos antes, porque un texto admite una pluralidad de lecturas, ¿no? Claro que sí. ¿Y el tercer autor? Bueno, y el tercer autor, que es Elvio Gandolfo, un escritor rosarino, al menos conocido del corpus, pero muy interesante él también. Vamos a ver un texto que se llama Escamas Piel, de un libro llamado Dos Mujeres,
que es de la década de 80, si mal no recuerdo, que cuenta la historia de un señor empleado en una empresa que todas las mañanas va a la panadería de enfrente a comprar bizcochitos, una cosa así. Y ahí conoce a una mujer que lo atrae muchísimo. La mujer está descrita como muy atractiva, con cabello negro largo, vestida también con ropa oscura. Bueno, y esa escena se va repitiendo a diario, digamos. Hasta que él, que se llama Berti, con B larga, después voy a decir por qué acentúo el apellido, decide seguir a esta mujer por la calle. Y un día, que la primera vez que la sigue, la pierde, ¿no? A la vuelta de una esquina la pierde, no sabe dónde puede haber entrado esta mujer. Bueno, después realiza este ejercicio, porque es muy interesante, porque el cuento va repitiendo acciones, ¿no? Todos los días a la panadería, y después todos los días seguirla. Hasta que un día la mujer se da vuelta, toma la iniciativa, lo encara, digamos, se ponen a dialogar y ella lo invita a conocer su casa, que queda ahí muy cerca. Y es una casa muy pequeña, casi por el sentido que va cobrando el texto más adelante, es casi como una madriguera, digamos. Un lugar muy pequeño, muy encerrado, aparentemente oscuro. Es una casa, un departamento de pensión, digamos, en una propiedad que tiene otros departamentos. Bueno, y se va iniciando una relación sentimental, amorosa, van teniendo relaciones. Paralelamente se encuentran el jefe de él, Gandolfi, con él, con Berti y con un empleado de la firma que había realizado un viaje por negocios para la firma, que les empieza a contar una historia de un tal Dukos, un griego, no es casual que sea griego, al cual él encuentra en el lugar donde reside en ese viaje, digamos, ¿no? Está pegado a la habitación del griego. Y en el medio hay una puerta condenada, ¿no? Como la de Cortázar, tiene un cuento que se llama La Puerta Condenada. O sea, esas puertas que median entre dos habitaciones, puertas internas, de ciertas casas rurales. O de ciertos hoteles también. O de ciertos hoteles, exactamente. Y que tiene ¿cómo se llama? Una claraboya. Una claraboya arriba. Entonces este hombre sabe que el griego está ahí y siente el deseo de espiarlo, ¿no? Pone una silla, se para y lo empieza a mirar. Y el griego, yo creo que adrede, no está dicho eso, no está explicitado en el cuento, pero yo creo que adrede, el griego hace como una especie de striptease. O sea, despacito se va sacando la ropa y este hombre primero que está incómodo y muy ansioso por ver, porque siempre lo veían con camisa. Al griego hacía 40 grados y el tipo estaba siempre con la camisa abrochada. Entonces dice, no puede ser. Bueno, hasta que finalmente saca la ropa y le ve la espalda, ¿no? Y la espalda está toda marcada, con circulitos pequeños como si fuesen pequeñas quemaduras de cigarrillo. Y dice él, el narrador, era como una red la que tenía en la espalda, ¿no? Bueno, todo esto contado de manera muy singular, y el jefe le aconseja a Berti que no siga la relación con esa mujer, que esa es una mujer peligrosa, que habría salido con este griego, que ella habría sido la causante de estas marcas corporales que tiene este hombre, que no le conviene que se cuide, etcétera, etcétera. Bueno, Berti sigue adelante con la relación, por supuesto, y la relación va teniendo etapas, la primera, la segunda y la tercera. Ya en la segunda etapa, que es mucho más intensa, digamos, en cuanto a lo físico, a lo emocional, lo sexual, lo erótico, él ya va sintiendo como un cambio físico en la mujer. Y en la tercera le ve a través de la piel como ciertas escamas, ¿no? Lo cual nos hace recordar a las sirenas, obviamente, ¿no? Claro. Que, como ya sabemos, engañaban a los marineros con su atractivo físico y cuando los marineros se tiraban, también episodio de la Odisea, que otro día lo contamos, claro. Se los comían, digamos. Claro. Entonces, Berti, que es el que puede ver, para mí, en mi interpretación simbólica, o sea, puede verte a vos, puede ver eso, digamos, le da miedo y decide cortar la relación. Pero todo esto está contado desde un presente en el cual él va en un viaje en colectivo y está recordando por un diálogo que tienen unos jóvenes lo que él vivió hace 3 años con esta mujer y quiere
que eso vuelva. Dice, lo que yo quiero es volver a tocar escamas, piel. Claro. Y así termina ese cuento. Es maravilloso. Sí, es maravilloso. extra, para mí, contado así no, pero leído... No, contado pero así leído también, es- pero hay leído que es invitar a que extraordinario. lo lean. Porque, Sí, hay que leerlo porque es extraordinario. porque además es un autor que no está difundido. No, porque es un autor poco leído y hay que leerlo. Sí, Me parece muy bien, profesor. sí. Mire, pero impecable. Estamos justo. Impecable, porque entonces vamos a poder despedirnos con tranquilidad. Yo quiero agradecerte que hayas estado aquí. Y yo a vos, obvio. Es un placer que estés en Hechos de Palabra y es un placer, me animo a decirlo porque yo tengo el micrófono, que es un placer para Radio Hermes que estés aquí. Bueno, muchas Quiero... Muchas gracias a ustedes. Es merecido. Y quiero agradecerle a quien nos ha puesto al aire, quien nos da asesoramiento técnico-artístico en cada programa, que es Pablo Duarte, que está, nos separa un vidrio, pero él nos está viendo y es quien nos va guiando y nos vamos dando cuenta si estamos por buen camino o no. Y a mí me parece que hoy hicimos un camino, un recorrido precioso, Ojalá. muy, muy enriquecedor. Y bueno, repitamos dónde sería Sí. el encuentro. El que ya pasó cuando usted está escuchando esto, el 31 de marzo a las 18 en Ayacucho 1496, sede del Club Sirio Sobre Libanés todo en Recoleta. Y ahora, en junio, En abril, perdón, en abril. La tengo con junio, no sé por qué. Porque en abril, van a porque hacer vamos a un- estar con claro. Pablo. En abril el taller sobre mitos que acabamos de describir. Claro, bueno, entonces yo quiero agradecerte a vos, ya le agradecí a Pablo Duarte y quiero agradecerte a vos que estás haciendo como hicimos nosotros magia, sí. Si alguno hay un interesado, perdón, se puede conectar conmigo al no dijimos eso. 156-899-9230, 156-899-9230, o a mi correo electrónico cabreraja03@yahoo.com.ar. Porque bueno, lo vamos a escuchar el 6 de abril y para inscribirnos en los Sí. talleres, en el taller, vamos a tener tiempo y bueno, hay que dirigirse directamente a Jorge. Bueno, estaba diciéndote a vos que justamente te vino bien esto que te recalcó Jorge Cabrera, que tomes nota, y quiero agradecerte que estuviste haciendo magia con nosotros, como todos los miércoles, y le da sentido a este programa. Sé que el vínculo que nos une es enriquecedor, es importante, y por eso estoy tan agradecida. Te pido que no te vayas, que te quedes, porque nos vamos nosotros, pero viene Silvia López con las chicas del teléfono. Y además, te digo, si nos queda un poco de tiempo, nos vamos a ir con Ana Cruza haciendo Capiango. Hasta la semana próxima.
hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.